Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras desde el estudio de Radio La Primerísima Ernesto Che Guevara con Carlos José Hurtado y Luis Enrique Guerrero. Hoy es miércoles 10 de julio de 2019, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en La Primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 34 minutos, dos cumpleañeros. Mañana está de cumpleaños la Chepita, José Alfaro, está cumpliendo ya 58 años. En un ratito ya se jubila la Chepa. Qué barbaridad, Chepita. Y ayer me enteré de que estuvo de cumpleaños recientemente, el 6 de julio, el compañero Ángel de Jesús Rivas Martínez. Saludo a Ángel y a su familia, a su mamá. Falleció el día lunes por la mañana doña Ángela Amalia López III, la matrona de la familia Rocha López, madre de Matilde, de Rosana, de Leonora, de Horacio Rocha López y también de Julio Rocha, que ya falleció hace un par de años. Estuvimos con ellos ayer, poco antes de sus funerales, allá en la ciudad de Diriamba. Y francamente, pues, fue una mujer extraordinaria. En la forja de sus hijos, en ella, en su entereza como ser humano, su generosidad, muy conocida en Diriamba. Un saludo a todos sus hijos, repito, a Matilde Rocha, periodista, una gran compañera, una mujer excepcional. Rosana, Eleanora, la comandante Clarita, miembro del comando guerrillero Juan José Quesada, y a Horacio, el comisionado general en retiro, Horacio Rocha. Saludos y abrazos a todos. Y a propósito, ayer estrenamos como que si hubiera sido el primero, ¿verdad? Pero no importa. Nos fuimos Carlos Hurtado y yo a Diriamba. Qué carretera más salvaje la que se hicieron. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Desde el Incae hasta Diriamba. No tomamos el tramo que va hasta Nandaime, que dicen que está igual de salvaje. Pero la dejaron ver. Hay que felicitar a los ingenieros del MTI, a los obreros contratados por el MTI, al ministro del MTI, el general retirado Oscar Mujica. Qué salvajada de carretera. Vayan, de verdad, vale la pena solo recorrerla en bus, en bicicleta, en moto, en camión, en lo que vos querrás. Salvaje. Fíjate que pasás por las esquinas y ¿dónde están las esquinas? Y es que eso quedó un cruce excepcional, o sea, lo mejor que se pudo hacer, pues. Qué barbaridad, qué clase de obra. Y es que a propósito aquí hacemos un montón de cosas y a veces no las vamos asimilando. El gobierno va haciendo diario. Hay una nueva obra todos los días del mundo. Y una es poquito, ¿verdad? O sea, qué sé yo, un puñado de 10 obras en todo el país. Pero antes de eso, quería saludar al comandante Jorge Acosta Sanjón. Ayer fue nombrado por el Frente Sandinista secretario político del departamento de Carazo. Era el secretario político de San Marcos. Muy buena decisión. Un hombre
de la vieja guardia que nombrado en Carazo. Y era hora que ya no solo lo fueran corriendo, ¿verdad? Y el compañero Alexander Cardosa, que estaba a cargo de Carazo, pasa a ser parte del comité regional que va a atender toda la región cuarta. Saludo a San John, allá en Carazo. Quiero agradecer a Chuno Blandón, el historiador, el periodista, probablemente la persona, después de fallecido Tomás Borges, que mejor conoce a Carlos Fonseca. Incluso le llevaba ventaja a Tomás, porque Chuno conoció a Carlos desde niño adolescente, y compartió con él desde el punto de vista personal, no político. Entonces él ha publicado un libro, bueno, no es ahorita, pero quiero mostrar la portada para que nos vean por YouTube, que se llama Carlos Fonseca y los intelectuales. Una obra diferente. Hay poemas de Carlos, hay las críticas de Carlos, hay una crítica en el buen sentido de la palabra a una playa de poetas y de escritores de mitad del siglo XX para acá. Es una obra especial, se la recomiendo. Ya empecé, ya llevo por la mitad o ya. Muchas gracias a Chuno Blandón y que se siga recuperando. Saludos a Miriam también, Miriam Palacios. Les decía que todos los días hay obra. Bueno, quiero advertirles, este programa va a ser largo. Hoy vamos a hablar y vamos a tratar de ser lo más comedidos posible y evitar la emoción, pero va a ser muy difícil. Vamos a hablar de probablemente el asesinato masivo más espantoso que ocurrió en la ofensiva final. Lo más horrendo que puedan imaginar, lo vamos a describir qué fue lo que ocurrió. Solo equiparable quizá a la matanza de los soldados de Sandino en 1934 o la matanza de los campesinos entre 1975 y 1977 o la también matanza del campesino en 1970-72. Pero lo ocurrido, ahí les vamos a contar, es verdaderamente espantoso. A mí me ha costado mucho preparar este programa, esa parte del programa. Entonces les decía que aquí el gobierno inaugura todos los días del mundo un promedio, digo yo, de 10 obras. Todos los días del mundo. O sea, solo fue interrumpido y durante pocos días, porque yo me acuerdo que estábamos todavía en plena violencia golpista y el gobierno, la vicepresidenta Rosario Murillo anunciaba todos los días del mundo algo que se estaba haciendo, un parque, una escuela, lo que fuera. Y estábamos en plena violencia golpista. Nunca se detuvo la acción de gobierno. Eso es algo extraordinario. O sea, es verdaderamente encomiable. Algo que, como lo vemos todos los días, pues ya incluso nos parece natural y no lo es. Solo un gobierno de carácter revolucionario puede hacer esas cosas. Entonces les quiero referir rapidito cosas que se han estado haciendo estos días. Que para nosotros, los que vivimos en las ciudades, pues sí, está bueno, está bonito. Pero para las comunidades beneficiadas, es una maravilla. Por ejemplo, ya están terminando, están en avanzado proceso de construcción, mejor dicho, el puente del Tabascal, ahí en Maracatoya. Ese puente, que era un puente muy rústico, lo destrozaba cada vez que había un invierno fuerte, se lo pasaba llevando. Porque ustedes saben que hay una ensenada que se junta con el lago Cocibolca, era el río Maracatoya. O sea, eso es una planicie de agua, sobre todo cuando hay invierno, pues por eso son tantos arrozales por ahí. Y entonces es un puente que va a ser grande, ahí van los pivotes, una cosa monumental, sobre la carretera que va a unir la parte suroccidental del país con el centro del país. O sea, los que estén en Granada, en Rivas, en Masaya mismo, no van a necesitar ir
bajar a Managua, por el Coyotepe hasta Tipitapa, San Benito, y luego a Huaco, van a ir directos por Malacatoya a salir adelante, por Tecolostote, para irse a Huaco. De ahí podés cruzar hacia el oeste y te vas al empalme de Huaco y vas a Río Blanco, Mulucucú, etcétera. Mucho más cerca. Esa obra va a cambiar muchas cosas. Te cuento otra. El puente de Las Vegas que se hizo para unir el Jícaro y Quilalí. Mira, o sea, los que conocemos esa zona, pues sabemos las vicisitudes de los productores, de los pobladores en general, cuando había un invierno y crecía ese río, hermano. Hicieron un puente salvajada. La semana pasada lo inauguró Oscar Mujica. Un puente de 82 metros de longitud. Imagínate vos, de 2 carriles. Están terminando el puente Rodeo Grande en Somotillo. También ese puente es muy importante. Lo mismo, Rodeo Grande, que es la comunidad más grande de Somotillo después del pueblo. Rodeo Grande quedaba aislado. Y después de Rodeo Grande hay otras comunidades. Pues. Pero esa es una obra que le va a cambiar la vida a la gente. El otro puente que se inauguró fue allá en Ayápal, en San José de Ocay, que digamos, son 2 grandes centros urbanos los que hay en Bocay mismo y Ayápal. 101 metros y un poquito más de longitud, casi 6 metros de ancho, de un solo carril. Ese costó 60 millones del presupuesto general de la República. Ahí se beneficia San Miguel Atapa, el Pueblo Amado, Curuguas arriba, Curuguas abajo, Huina Central, Guastari arriba y Guastari abajo, 30 comunidades en total. Y va avanzando eso, va adoquinando, porque ya está adoquinado desde Cerro Verde hasta Ayápal. Ahí va. Toda esa zona de Jinotega, cómo ha cambiado, O sea, los que fuimos a Jinotega, esos lados en los años 80, en los años 90, y vamos ahora, no tiene nada que ver. O sea, un cambio fenomenal. Y también estaba leyendo que ya empezó el movimiento de tierra para por fin concluir la carretera entre La Sirena y Limay. Ahí en la carretera entre Estelí y Condega, como en el 147, por ahí, 167 creo que está La Sirena. Ahí vas para Limay. Esa carretera, años pidiéndola a los sanjuaneños y un trozo está terminado y parece que ya la van a terminar. Están haciendo el movimiento de tierra. Felicidades a todos los beneficiados con esta obra. Y ayer fue el aniversario, el 9 de julio de 1978 hubo 2 horrendos episodios con estudiantes. Uno en San Marcos y el otro en Jinotepe. En 1978. El 9 de julio fue en Jinotepe. Ahí mataron a 4 chavalos, uno de ellos como de 15 años, me acuerdo, que se enfrentaron a la guardia, resistieron y a uno de ellos lo terminaron acribillando a balazo ahí por la iglesia, por Santiago, por la iglesia de Santiago de Jinotepe. 4 cipotes. Se llamaban Marlon Calderón, Santiago López, Fanor Chévez y Mario Álvarez. Y en su homenaje, mira qué bonito, ayer inauguraron la remodelación total del Instituto Juan José Rodríguez, que ya cumplió 100 años, por cierto. Ese instituto es el histórico de los jinotepinos. Quedó una maravilla, ¿viste? Dense una vuelta ahí por Juan José Rodríguez. Felicidades a toda la comunidad estudiantil, a todas las familias de Jinotepe, porque hay todo el mundo, no todo el mundo, porque no caben todos los chavalos ahí, pues, pero es de mucho prestigio Juan José Rodríguez y de mucha historia en Jinotepe. Costó 30 millones y un poco más. Y también en el Caribe Norte inauguraron la reconstrucción del centro escolar 11 de septiembre en Guaspán. Ahí, eso costó 21 millones y algo más. Lindo. ¿Te fijas? Entonces, te acabo de mencionar, pero es que eso es todos los días. Ayer estaba anunciando Salvador Mansell de que ya vamos por el 97% de cobertura de energía eléctrica en el país.
97%. Esas no son cosas normales. Esas son cosas que solamente un gobierno al servicio del pueblo las puede hacer. Los otros ya saben lo que hacen, su bolsillo y hambrear la gente. Saludo también y felicito al equipo de Juventud Presidente. Otra vez se volvieron a lucir. El reportaje de ayer sobre Lupoli, con revelaciones varias. Véanlo, se los recomiendo. En el canal de Juventud Presidente en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Muy buena calidad en todo el sentido de la palabra y revelador. Revelaciones importantes, los políticos involucrados, los periodistas involucrados, los delincuentes involucrados. Les recomiendo ese reportaje. Son las 6:48. Mira, cuando uno empieza ya cuando ya pasó todo, uno procesa, analiza, sintetiza, reflexiona. Es una cifra verdaderamente de espanto la cantidad de policías asesinados por estos malditos. Y policías lesionados. Y no fue con tiradora. Balazo puro. Bala viva. Y los secuestrados y los torturados y los vejados, los humillados por toda esa pandilla de delincuentes dirigida por la camorra somocista al servicio del COSEP y de los yanquis. Solo en el mes de julio del año pasado, solo en julio, asesinaron 12 oficiales de policía. 12, solo en julio. Casi la mitad de todos los asesinados durante la aventura golpista, la sangrienta aventura golpista. Voy a leer los 12 nombres para rendir tributo a ellos y a sus familias. El 1 de julio asesinan a 2 compañeros aquí en Managua. El suboficial Alexander Rodríguez Hernández, de 31 años, padre de un hijo de 6 años, ubicado en el Distrito 6. Lo asesinan junto al suboficial mayor Ilish Aarón Urrutia, de 32 años, originario de San Isidro, padre de un niño de 2 años, asignado al Distrito 6. El 3 de julio, asesinan al subteniente Martín Ezequiel Sánchez Gutiérrez, de 39 años, originario de Nueva Guinea. Lo secuestraron el 11 de junio en la comunidad Cislao Parasca, la comarca Pueblo Nuevo, municipio de Mulucucú, donde el alcalde fue el autor intelectual del asesinato de los otros 3 policías, ¿se acuerdan? Y los sacamos libres con amnistía y ahí le llegaron a hacer recibimiento sus tranqueros en Mulucucú, ya lo reinstalaron como alcalde somocista, por supuesto. El cuerpo del compañero Martín Ezequiel Sánchez Gutiérrez fue encontrado el martes 3 de julio, sepultado en la finca conocida como El Paraíso en Mulucucú. Dejó 2 hijos, de 8 y 5 años. El 8 de julio, por órdenes de Miguel Mora, asesinan al subteniente Hilario de Jesús Ortiz Zavala, de 30 años, asignado a la Dirección de Operaciones Especiales, originario de Granada. Lo asesinan en Jinotepe. El 8 de julio, al subinspector mayor Faber Antonio López, de 23 años, originario de Santo Tomás Chontales, ubicado en Celaya Central, murió en Jinotepe. El 12 de julio, el ataque a Morrito. Asesinan al comisionado Luis Emilio Bustos López, de 55 años. Era el jefe interino de la estación, originario de Diriamba,
tenía 33 años al servicio de la policía. El 12 de julio, en ese mismo ataque, asesinan al subteniente Lenín Olivas Alanís, de 29 años, originario de San Carlos. Dejó 2 hijos de 5 y 8 años. El subinspector Faustino Telles Vargas, de 52 años, originario de Huigalpa, y el subteniente Lenín Olivas Alanís, de 29 años, originario de San Carlos. Esos son los 4 policías asesinados el 12 de julio en Morrito. El 15 de julio, el subteniente Gabriel de Jesús Vado, de 23 años, de Jinotepe. Este es el compañero asesinado por órdenes de Miguel Mora. No me equivoqué en el caso de Hilario. Este es el compañero asesinado por órdenes de Miguel Mora. Hay un video, ¿se acuerdan ese video donde él está identificando su nombre y diciendo Gabriel de Jesús Vado Ruiz? No se le va a olvidar, nunca se le va a olvidar. Estaba asignado a antinarcótico, iba de pase a ver a su familia, a sus hijos, en Jinotepe. Venía de Managua, iba para Jinotepe, lo secuestran, lo escarnecen, lo torturan, lo asesinan, profanan su cuerpo y lo incineran bajo instrucciones del cura, de un cura ahí en Masaya. No se nos olvide. Dejó 2 hijos, de 3 y 1 año. Hay una foto de la niña cuando va a la tumba con la foto de su papá. Qué cosa más estremecedora. El 17 de julio asesinan al subinspector Kelvin Javier Rivera Lainez, de 24 años, originario de la comunidad Las Colinas, en la comarca Jigüina, en el municipio de Jinotega. Lo asesinaron unos encapuchados en una motocicleta. ¡Bum! Lo ejecutaron. Asesinado. Y finalmente, el policía número 12, asesinado en julio, el subinspector mayor Luis David López Hurtado, de 24 años, originario de Huigalpa, había sido herido el 14 de julio en el desalojo del tranque de San Pedro de Lóvago, un balazo en la cabeza. Quedó vivo, lo llevaron al hospital Carlos Roberto Güemes y no pudo superar la crisis. Son en total 22 policías asesinados, 317 heridos y lesionados, en su mayoría por impactos de bala, 66 secuestrados y torturados. Ese es el saldo, ese es el precio que pagó la Policía Nacional por restablecer el orden y por mantener la paz en el país, a pesar de la camorra somocista, a pesar de los magnates y a pesar de los gringos y todos sus cómplices. Hay una canción que sacaron ahorita, creo que es la mejor que ha salido este año y que es un homenaje a la policía de alguna manera, que es del dúo Cadejo, que son policías, que los han vilipendiado, toda esa mafia de mentirosos, tarifados, asalariados de los gringos, solo porque son policías. Sus nombres son Edwin Matei y Kimberly Mayorga. Ambos integran el dúo Cadejos. Y el tema, que para mí es el mejor, se llama Conquistamos la Paz.
unidos conquistamos la paz. Son las 6:57. Voy a tirarme esto porque es importante. Antes de hacer la pausa y entrar al tema central. Costa Rica está estremecida. Todo el mundo está hablando de un video que ayer apareció, donde un grupo de 9 hombres vestidos de militar con armas de guerra, encapuchados, no se distingue su rostro. Aparece uno de ellos como jefe del Frente Patriota 7 de Julio, el FP7J, anunciando que inician la lucha armada contra el gobierno de Alvarado y contra la clase política. Tiene estremecido a Costa Rica, los pacifistas, ¿no? Recordemos que la tradición tica ha sido tradición guerrera, hasta que Figueres disolvió el ejército, pero hasta ese momento los ticos tenían tradición guerrera. Un montón de episodios armados en Costa Rica. El propio Figueres sube al poder mediante una revolución armada. O sea, los ticos no es que son así como una mejita, no, tienen una tradición guerrera, pero bueno, el caso es que hay un grupo que anuncia la lucha armada y le dice a Alvarado, si no renuncias, te vas al exilio. Así. Escuchemos este comunicado que lee el Frente Patriota 7 de Julio. Queridos compatriotas, reciban un fraternal saludo desde algún lugar de las montañas. Hoy nos pronunciamos y felicitamos muy cordialmente a los estudiantes, a los maestros, a los transportistas, a los campesinos, a los agricultores, a todos por ese gesto valiente que han tomado. Y a las calles, compañeros, sigan golpeando al gobierno. Presidente, usted cuando le pusieron la banda presidencial se comprometió con todos los costarricenses a cumplir. Usted hizo un juramento ante Dios y ante el pueblo, y usted traicionó la patria, usted traicionó a todos los costarricenses. Es por eso que hemos tomado esta decisión de alzarnos en armas y no claudicaremos. Llamamos a la fuerza pública a que se una a esta cruzada revolucionaria en beneficio de los sectores más necesitados. Costarricenses, empresarios, ustedes no tienen que temer. A los intelectuales, a los profesionales, les hacemos un llamado muy especial. La corrupción carcomió esta patria. Hoy tenemos diputados y exdiputados que son acusados y ahí siguen libres. Tenemos desfalcos en las instituciones del Estado y ahí esas personas continúan en libertad. No podemos continuar en esta misma dirección. Llegó la hora de que todos nos alcemos bajo una sola consigna y le digamos a este traidor, hipócrita y mentiroso que tiene los días contados para su gobierno. Le perdonaremos que se quede, pero que renuncie. Y si se resiste, tendrá que buscar el exilio, porque no estamos dispuestos a seguir soportando las injusticias y las barbaries de este cobarde. Presidente, usted no es mi presidente ni el presidente del pueblo. Ya el pueblo lo dijo en las calles, que lo están rechazando y que usted tiene que irse de la presidencia con todo su gabinete. Esos diputados, que son traidores también y han actuado en contubernio con el presidente de la República, vayan abandonando sus curules, porque les vamos a llegar, cobardes, porque no se amarraron los pantalones ni ustedes representan los intereses del pueblo. Es por eso que nos hemos alzado en armas y muy pronto escucharán las chachalacas cantar en diferentes partes del país. Hemos estado siempre tolerando, hemos sido pacíficos, hemos sido siempre un pueblo amante de la justicia, pero ya nos cansamos, presidente. ¿Presidente de quién? De los traidores, de los hipócritas y de los mentirosos, porque nuestro no es presidente. Señor, le digo con todo el respeto que se merecen aquellos que son diputados y que todavía están ahí entre Camagüey y Elote, señores, o están con el pueblo o desocupan las curules, porque ya nos cansamos. Costarricenses, no es fácil tomar esta decisión y la hemos tomado porque ya nos cansamos
nos hartamos y el pueblo lo ha demostrado en diferentes partes del país que ya no soporta más esta carga. ¡A las armas, costarricenses! Como lo dijo Juanito Mora un día. ¡A las armas! Porque es el momento que ha llegado de la libertad de los costarricenses y decirle no a la corrupción. Mil gracias, pueblo de Costa Rica. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Las circunstancias que hemos atravesado en el país, los sandinistas en los últimos meses, han causado que los sandinistas nos reconozcamos a nosotros mismos en nuestra historia, que muchos la habían olvidado. Y eso ha significado, entre otras muchas cosas, recuperar la memoria de miles y miles de personas, de seres humanos que ofrendaron su vida por la patria y por la revolución. Ha sido una explosión muy bonita de mucha gente recordando a sus muertos, escribiendo sobre sus muertos, hablando sobre sus muertos. Yo quiero agradecer a nosotros aquí en la radio, nosotros nos mandan muchos, algunos los logramos aquí comentar en Sin Fronteras, otros los publicamos en la web, otros los lee Tirsa, ¿verdad? Pero nos supera pues la cantidad de semblanzas, ¿verdad? Y quiero agradecer, y les pido por eso paciencia, pues, o sea, nos mandan y sí, no es que no los vamos a publicar o leer, sino paciencia, porque tenemos contenido que desarrollar y tenemos que ir balanceando. Entonces, desde la semana pasada, un compañero que se llama César Castillo Gadea nos contaba que él vivía en La Gateada en los años de la guerra, al final, en el 79, y ahí la EBI, en La Gateada, ¿sabes dónde queda? Bonito es ese poblado. Es parte de Santo Tomás, Chontales, entre Santo Tomás y el Rama. Entonces, La Gateada, que creo que debe estar por el 280, por el 200 y algo, 220 quizás, de la carretera entre Huigalpa y el Rama. Entonces dice que ahí la EBI dejó una estela de muertos en La Gateada. Ahí combatía el Frente Nororiental Carlos Roberto Güembes. Ahí, por ejemplo, cayó Javier Guerra. Por ejemplo, pues. Allí, en esa carretera. Hay un episodio con él, pero bueno. Entonces, entre La Gateada y Los Millones hay una cantera de piedra, dice César. Y ahí o sea, no es que le contaron, yo, César Castillo, encontré varios esqueletos de personas que la guardia asesinaba. Y ahí los iba a botar. Agarraron a un compañero y desde un helicóptero lo dejaron caer. Su nombre era Daniel Sandoval. Cayó cerca de la casa de mi madre. Perdón, su nombre era Daniel Sandoval. Otro, cerca de la casa de mi madre, le sacaron los ojos a una persona varón y ahí lo asesinaron. Ahí existe un monumento histórico en el campo de béisbol. Ahí existe un monumento histórico que no tiene puntuación. En el campo de béisbol asesinaron a un muchacho de apellido Lazo, originario de San Pedro Lóvago. La barbarie que hacía la guardia. Pero hay que buscar los nombres completos, una pequeña semblanza de cada quien e irlos compartiendo, mano. Ahora tenemos las redes que nos sirven para muchísimas cosas. Nos sirven para los cuechos y para andar liquidando, ¿verdad? Y para proyectarnos como la mamá de Tarzán, pero también sirven para estas cosas. Es muy útil. Por ejemplo, en las redes, el coronel en retiro, Silvio Palacio, publicó un excepcional testimonio sobre el mayor Francisco Javier Hidalgo. Este hombre yo lo conocí en el Estado Mayor del Ejército, en la secta, una vez que él llegó, allá por el 84. Este hombre es especial, po.
tenía un prestigio entre los soldados, prestigio de buena gente, de un hombre guerrero, valiente, pero cordial, fraterno con sus subalternos, no se las creía la mamá de Tarzán, tenía una relación con el campesinado excepcional, porque venía del campo. Él nació en Estelí, pero se crió en Yalí. Y cuando él cayó, eso fue, él es uno de los fundadores de la guardafrontera, para citarte un ejemplo, pero cuando él cayó allá en Chontales, ahí por el Camastro, sí, por ahí sí, lo emboscaron, pues. Ya habían derrotado la emboscada y ¡pum! Lo mataron. Entonces, cuando él cayó, eso fue una conmoción en las filas del ejército, en las filas del Frente Sandinista, porque él era un cuadro político también. Leía y en Matagalpa, pues, casado con Aceidi Rivas, con varios hijos, en Jinotega, en Yalí, en Estelí, donde nació, en toda la franja fronteriza donde había puestos de guardafrontera. Es que fue de un gran impacto. El Frente le dio la orden Carlos Fonseca, imagínate, el Frente poco ha dado esa orden. Él es uno de los que recibió la orden Carlos Fonseca. El mayor Javier Hidalgo dice, probablemente hubiera llegado a general y jefe del ejército con el transcurrir del tiempo, 30 años, sí, hombre. Es que era excepcional, ese hombre era excepcional, de verdad. Un hombre convencido de la causa, etcétera. Pues, y, por cierto, precursor del proceso de paz. Es el primero que logra una negociación con un jefe contra y lo desmoviliza. El primero. Y hay quienes lo ubican como el fundador del Ayote, porque eso era un asentamiento y él se empecinó a sacar a los campesinos de la montaña para que no fueran expuestos a los crímenes de la contra. Los bajó al Ayote. El santo patrono lo escogió Hidalgo. Imagínate vos toda la historia que hay. Entonces lo hemos publicado en la página web, los invito a leerlo. Como también un trabajo que hemos publicado en la página web sobre Mincho, un compañero de Masaya, hijo de una bordadora, una tejedora y de un conductor que cayó ahí en el lado de Nueva Guinea. Ahí está la historia, contada por un compañero que solo pone su seudónimo, Marco. Los invitamos a leer esas dos cosas. Bueno, vamos a hablar de la masacre de Belén, Rivas. Belén es un pueblo pintoresco, queda en el 102 de la carretera arriba, como a 300, 500 metros de la carretera, ahí está el pueblo. Pequeño, pero pintoresco, agradable. Lo primero que te encontrás es el Parque Central, la iglesia y el centro de salud. Ya a mano izquierda, y también está alcaldía y demás. Ya vas a entender por qué te estoy contando esto. Es un pueblo pequeño. Deben vivir ahí unas 10.000 personas ahora, pues, a lo sumo. En el municipio viven unas 23.000, es un municipio pequeño, unos 240 kilómetros cuadrados. El río Las Lajas lo atraviesa. Y la primera parte es la planicie que viene del lago. Pero ya después lo cruza la cadena montañosa de norte a sur, Labrito. Y no tiene costas con el Pacífico. Limita con Tola hacia el oeste, con el lago con Potosí y el lago Cocibolca hacia el este, al norte Nandaime y al sur el municipio de Rivas. Pequeño. De ahí es ese restaurante famoso en mi pueblo, ¿verdad? Que se ha vuelto muy, muy, muy famoso porque te ofrecen porciones muy generosas por un precio muy competitivo. Comen 4 o 6 personas con un solo plato. En aquella época, que la última vez que fui hace muchos años, valía 600 pesos hace como 4 o 5 años, imagínate. Pero te servían como 40 pollos, hermano. Imagínate que comían 4 o 6 personas y te llevabas a tu casa. Ahí está mi pueblo. Así se llama el restaurante. Pues bueno, oigan lo que ocurrió. Bueno, les doy otro dato de Belén. En Belén hay una comunidad que
que se llama Cantimplora. Y ahí es Felipeña y su hermano. Felipeña fue alcalde de Belén. Y escribió un libro, me acuerdo, sobre la experiencia campesina de los años 80. Lo escribió allá como en el 88, por ahí. Entonces, el Cantimplora tiene una historia particular con el Frente. Ahí el Frente inició un trabajo político en los años finales de los 60, principios de los 70. Y estuvo Tomás, por ejemplo, en Cantimplora. Una experiencia muy interesante. Alguna vez se va a escribir sobre eso. Pero ese fue, digamos, cuna de sandinista. Cantimplora. El Cantimplora vos agarrás ahí del Amparo, podés agarrar a la derecha, te vas por el pueblo también, por Belén, por el camino de adentro. Queda cerca el río. Bueno. Entonces, les quiero contar. Más o menos en mayo, junio del 79, más bien junio, no hay una fecha precisada, pero más o menos en junio, principios de junio, finales de mayo, principios de junio, había un movimiento guerrillero ya en la zona. Estaba el Frente Sur en la segunda ofensiva, ya habían tomado muchas posiciones cerca de la frontera con Costa Rica. Ezequiel estaba dirigiendo la insurrección en Rivas, y había caído hacía rato Gaspar García. Entonces, habían dos familias refugiadas en la escuela de primaria de ahí de Belén. Y tengo aquí los apellidos. Se llamaban la familia Luques y la familia Bustos. Aquí en la radio, en el año 2001, si mal no recuerdo, aquí en la primerísima, testimoniaron sobre lo que les voy a contar. En 2001, 16 de junio, José Antonio Molina Quintanilla, conocido como Leonel, y Felipeña, que fue alcalde de ahí de Belén. José Antonio era el secretario político del Frente en ese momento, ahí en Belén. Ambos participantes de la insurrección y testigos de lo que voy a contar. El caso es que entonces ahí estaban las dos familias refugiadas. De pronto ven que viene un helicóptero y que va sobre ellos. Entonces las dos familias corren hacia el corredor, justo donde les cae una bomba de fósforo blanco. ¿Qué es el fósforo blanco? Un arma química usada en la Primera Guerra Mundial, usada por los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. En Tokio, por ejemplo, atacaron Tokio antes de Hiroshima. Hicieron un ataque masivo con fósforo blanco. El fósforo blanco, al contacto con la piel, te quema hasta los huesos. Pero además, como pringa, no hay manera que te escapes. Si caes cerca donde vos estás, no hay forma que te escapes. Te pringa, te quema todo el cuerpo, te estruja el hígado, el vaso, todo. En cuestión de minutos morí, pero en medio de un dolor espantoso. Entonces dejan caer la bomba de fósforo blanco. Solo imagínense esa escena. Los niños, los nietos, los padres, los abuelos, ¿verdad? Ven el helicóptero, la hélice, oyen la hélice, y entonces se asustan, salen de sus cuartos, van buscando cómo salir de la escuela, se van al corredor, y justo ahí, cuando están pasando ahí, les cae la bomba de fósforo blanco. Murieron 2 hijos y un nieto de la señora Bustos. Y ella queda hecha una antorcha. Viva, corre al pueblo, ayúdenme. Va tirando los pedazos.
pidiendo que le echaran agua. Ahí murió por supuesto. Eso pasó a principios de junio, finales de mayo del 79. Quedó viva una sola de la familia, quemada. La mandaron a Cuba y le reconstruyeron el rostro. Ahí está, vive todavía en Belén. Dice en la literatura sobre el fósforo blanco, dice, las quemaduras de fósforo conllevan aún una mortalidad mayor que otros tipos de quemaduras porque el fósforo es absorbido por el cuerpo, resultando dañados órganos internos como el corazón, el hígado, los riñones. Las quemaduras pueden ser limitadas a las áreas donde la piel fue pringada, pero cuando te pringa todo el cuerpo, provoca daños por quemaduras químicas sumamente dolorosas. Los militares argentinos la usaron para liquidar al comando guerrillero que había tomado la Tablada, donde murió el capitán Santiago, el hijo de Aurora Sánchez. Ahí en Argentina. En el 89 fue eso, ¿viste? No creas que fue hace siglo, hace 30 años. Y 10 años antes lo ocupó Somoza aquí. Eso está documentado. Eso no es invento. Está documentado. Registrado. El caso es que está la efervescencia guerrillera, la ofensiva final, la información por Radio Sandino clandestina. Entonces, los chavalos del pueblo se toman el pueblo el 13 de junio. Liberan el pueblo. Y las escuadras guerrilleras ocupan el tramo de la carretera, o sea, en el 102, cortan el suministro de la guardia a las tropas de la EBI que estaban armando de Salazar, aquel desgraciado asesino que lo ejecutó un comando allá en Honduras, en octubre de 79. Ese hombre fue un asesino. Entonces le decían el comandante Bravo, Pablo Emilio Salazar. El caso es que entonces está la guerra en lo fino, guerra de posiciones prácticamente pues en el sur del país. Entonces los chavales se toman Belén, ocupan ese tramo, interrumpen el suministro de armas y de habituallamiento para la guardia. Entonces para la guardia era una necesidad recuperar el control de esa zona. Incluso creo que el 2 de julio, algo así, una escuadra orientada por Ezequiel, el comandante guerrillero Ezequiel, dinamita el puente del Gil González, que queda poco antes de llegar a Belén. Perdón, poco después de llegar a Belén, entre Belén y Riva, que da sobre el río Riachuelo ya. El Gil González han hecho un esfuerzo por recuperarlo, pero no ha habido mucho resultado. El 2 de julio fue. Ahí cae Jorge Antonio Toño Cubillo, el 2 de julio. Era originario del Rosario y cae Bayardo Talavera en esa acción y destruyen ese puente y ahí sí queda fregada la guardia. Todo esto es importante, todo esto te estoy contando para que entendas lo que pasó el 15 de julio de 1979. Hay otro hecho que ojalá el profesor Casanova, historiador, magnífico historiador, militante de la causa revolucionaria, ya está jubilado, contara este episodio, el bombardeo de la guardia al hospital de Rivas. Ahí mataron enfermeras, médicos, pacientes, familiares de pacientes, de todas las edades. Bombardearon el hospital. Bueno, eso fue el 6 de julio. Y el 13 de julio ocurre un evento que cambia la vida de Belén. El 13 de julio. Somoza, que está acorralado, ¿verdad? Tiene liberado, ya León no lo controla, no controla gran parte de Occidente, no controla Jinotepe, Carazo, no controla gran parte del territorio, Masaya. Entonces, Somoza recibe el refuerzo de las tropas del Condeca. Una parte entra por tierra, por Somotillo, son los que participan en la masacre
varias masacres ahí en Chinandega y en León. Eran especialmente sádicos cuando capturaban a prisioneros. Entonces desembarcan en el ingenio Monterrosa, hoy conocido como Benjamín Celedón. Ahí desembarcan las tropas aerotransportadas. Entonces, la misión de ellos es recuperar el control de la carretera. Eso fue el 13 de julio. El 14 inician las operaciones. Los guerrilleros se dan cuenta, los que están en Belén y los que están en la zona, se dan cuenta que son demasiados, vienen muy bien armados y que hay que buscar cómo salir porque no van a poder resistir. ¿Verdad? Ellos van guardias y van los del Condeca, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, pero van guardias también, guardias somocistas. Entonces, ahí en esa zona liquidan a varias escuadras guerrilleras, despojan a los cadáveres de la indumentaria sandinista, tal vez como la pañoleta rojinegra o bandera rojinegra, símbolo o incluso boinas. Usaban mucha boina en la zona. Incautan. Esto es importante para que entendamos lo que pasó. Eso fue el 13-14 de julio. La madrugada del 15 salen las escuadras. Y se queda un grupo de compañeros. Las escuadras en la noche del 14 y madrugada del 15 le avisan a toda la población de Belén que busquen cómo salir porque viene la guardia. Gran parte de la población, de los 6.000, 7.000 habitantes que habían, les hacen caso. Una parte se va con ellos, otra parte se va hacia el río, sola. Y otra parte se quedó en el pueblo. Pueblo pequeño. Voy a entrar al pueblo y de frente está el cementerio. Así en una subida. Entonces, bueno, se van la madrugada del 15, noche del 14, y se queda una escuadra defendiendo la retirada de sus compañeros. Había un muchacho alto, espigado y unas piernas muy largas, que era excelente beisbolista, tan bueno que lo firmaron los Orioles de Baltimore y se lo llevaron, se fue a los campamentos y tenía muy buenas posibilidades de llegar a Grandes Ligas. Su nombre era Yamil Ríos. Cuando estalla en la ofensiva final, él era militante del frente. Cuando se va, él decide abandonar los entrenamientos y se viene a incorporarse a la lucha. Yamil Ríos, su nombre lo lleva el estadio de Rivas. Yamil se trepa un árbol y ejerce como francotirador para frenar el avance de las tropas del Condeca y de Somoza. Mató a varios, no se sabe cuánto, hasta que lo matan. Ahí, encaramado en un árbol. Y ahí hay otra acción extraordinaria que ocurrió. Una compañera que se llama porque, bueno, creo que aún vive, por lo menos estaba viva para entonces. Vivía ahí en la comunidad Pica Pica, que queda sobre la carretera, parte de Belén. Y se llama Lidia Enríquez, conocida como la Negra Tania o como la Tania del Sur. Y era parte de las columnas de Ezequiel. Entonces, esta muchacha también es parte de la escuadra que está defendiendo la retirada de los compañeros. Esta muchacha se sube a un árbol de guayaba y ahí está blanqueando a los guardias que vienen, a los del Condeca. Y le pegan un balazo en el brazo que ya queda fracturado, el brazo derecho. Y el balazo le perfora el pecho derecho. Y así, herida, con una sola mano, sigue volando riata. Logra bajar del árbol, se logra escabullir a un potrero ahí la rescatan los compañeros, la tienen, se le dan a un campamento y sobrevivió.
vive. Heroica. Y pudieron los guerrilleros irse a la zona montañosa. Yo estoy hablando 15 de julio, 4 días antes del triunfo de la revolución. Entonces, los del Condeca, los guardias, deciden aplicar una operación castigo. Lo que voy a narrar, después lo practicaron en masa en Guatemala y en El Salvador. Eso fue como un experimento para ellos. Los caibiles famosos de Guatemala. Entonces entran, los del Condeca eran, qué sé yo, como cuántos, como 200 o más. Condeca y guardia. Era como un hormiguero el pueblo de gente de la guardia. Y ocupan una treta. Al entrar, los que van en la vanguardia los disfrazan de sandinistas con la indumentaria que le habían quitado a los cadáveres de los compañeros muertos en combate o asesinados por ellos un día antes. Se ponen pañoletas, se ponen boinas, van gritando vivas al frente y convencen a un tipo que se llamaba Agustín Morales, que vivía a la entrada del pueblo. No se sabe si lo compraron, si él era parte, si era un oreja, no se sabe bien, pues. El caso es que el tipo se va al pueblo, al centro del pueblo, o sea, fue a la entrada, se va. Vayan, vengan todos a la iglesia. Suenan las campanas de la iglesia, convocando al pueblo. Vengan, que va a hablar el pastor, aquí está Edén Pastora, vengan. Toda la gente, chocho, Edén, vino Edén. Los pocos que habían quedado en el pueblo y todo el mundo se va para la iglesia. ¿Verdad? Pónganse en esa situación, el pueblo está semi abandonado, llegan los supuestos guerrilleros y entonces llaman, ya se cayó León, ya cayó Diriamba, todo el mundo que cree que ya vamos nosotros, además le promete, vámonos, dice, venga, que aquí te den, vamos para Nandaime, vamos a liberar Nandaime. Ese es el discurso. Entonces, algunos chavalos, adultos, niños, habían unos refugiados que habían salido de otros pueblos vecinos como Potosí, Buenos Aires, del mismo Rivas, la gente de Nandaime, de las comarcas sobre todo, que se habían refugiado ahí en el centro de salud. Se le llamaba la sanidad. Entonces, bueno, la gente baja. Algunos no caen en la trampa porque ven que detrás de los que se decían sandinistas había gente que eran guardias. Entonces se regresan y se van. Algunos. Pero muchos no. Van a la iglesia, ingresan a la iglesia. Se calcula, nunca se ha sabido la cifra exacta, se calcula que 84 personas ingresaron a la iglesia. Encerrados en la iglesia, los guardias, el Condeca, empiezan a destazar a la gente. A las mujeres les cortaban los pechos, las violaban. A los hombres los castraban. Todo con arma blanca. A los niños. No usaron bala, solo arma blanca. Había uno en especial que era el que se dedicaba a estar cercenando las partes a hombres, mujeres y niños. Sitúense en el interior de esa iglesia, 84 personas que ingresan, hay niños, hay niñas, hay adultos, hay ancianos. Todo el mundo está con la ansiedad de ver a Edén Pastora, hay chavalos. Sitúense a los guardias como energúmenos ahí, que los encierran. Los empiezan a golpear, a torturar, y un tipo comienza a cercenarlo. Los de huella al final. Uno por uno. Y le decían,
y estaban matando y le decían, el que venga y agarre esta bayoneta o este cuchillo, este puñal y mate a uno de ellos, se salva. Quizás alguno lo hizo, no se sabe, quizás. Pero no quedó nadie vivo. No quedó un solo sobreviviente. Agarraban los cuerpos, los sacaban de la iglesia y los tiraban al sumidero del centro de salud. Algunos estaban vivos todavía. Los tiraban al sumidero y luego tiraban otro cadáver y los asfixiaban. Heridos, pero vivos. Un par de días después, renuncia Somoza. Estos malditos que se habían acantonado en el pueblo salen huyendo, van buscando la pista, van buscando el ingenio para huir. Una parte se fue a un sitio, se lo tuve que apuntar porque no me acordaba, Monterredondo, porque supuestamente iban a ir hasta arriba para buscar cómo reforzar a la EDI. Entonces, la gente regresa al pueblo cuando Somoza se va. La gente que había logrado salir. Y se van a la iglesia. Y entonces ahí encuentran toda la sangre esparcida por toda el piso, las bancas, las paredes. Y había una pila, la pila bautismal, que cuando la abrieron, ahí encontraron las partes que le habían cercenado a la gente. Pechos, manos, penes, testículos, de niños y de hombres. Y la ropita de la gente ahí tirada. Parece que los desnudaban a todos primero y después los sometían a cualquier cantidad de atrocidad. Fueron más de 24 horas de orgía de sangre en la iglesia de Belén. Nunca se supo cuántos fueron, nunca. Se identificaron algunos gracias a ese que les ayudó a la guardia. Estuvo preso, Agustín Morales estuvo preso y lo soltaron porque supuestamente estaba enfermo. ¿Quién sabe qué se hizo? Él contó la mayor parte de lo que les estoy diciendo. Él lo contó en el juicio y se lo contó a los compañeros, a los familiares y les dijo algunos nombres. Fíjate que es hoy y todavía vos llegas a Belén. Yo estuve en ese monumento allí, donde era el sumidero, ahí en el centro de salud, ahí hicieron el monumento a los héroes de Belén. Y la gente se le atraviesa aquí el torzón a la garganta, ¿viste? Ahí murió, por ejemplo, un chavalo de 16 años, José Omar Cortés Quintanilla. Su mamá no lo supera, 40 años después. Era macabro aquello que encontraron, macabro. Decía el compañero, el secretario político de Belén en esa época, porque fue combatiente, el compañero José Antonio Molina Quintanilla, decía, oigan, se lo voy a leer. Cuando la gente pudo regresar al pueblo el 18 de julio, había en 2 calles 3 cadáveres en descomposición, 2 que parecía que eran guardias y otro que era de un carretonero que le trabajaba a una finca que quedaba en la entrada del pueblo que se llamaba La Granja. Parece que resistió y ahí lo mató la guardia. Y después llegaron al centro de salud y a la iglesia, ¿verdad? Dice,
En el centro de salud, en un estante que tenía un depósito en la parte del centro, al abrirlo encontramos órganos sexuales de niños, de hombres, de mujeres y todo tipo de parte humana. Vos mirabas el reguero de sangre por allá, las uñas donde fueron torturados estos ciudadanos. Había sangre por todos lados, uñas y otros desechos, cadáveres en total descomposición. Eso fue entre el 18 y el 19 de julio que los encontraron. Y nadie se podía correr porque los guardias adentro, los guardias afuera, los guardias en un pueblo. ¿Quién podía correrse? Desarmada, gente civil que no estaba metida en la insurrección en Belén, simplemente civiles. Cuando Ezequiel se dio cuenta, ordenó que sepultaran a todos en el sumidero porque estaban en descomposición y corría riesgo de una epidemia. Llevaban 4 días muertos. Ahí los metieron a todos. Voy a leer algunos de los nombres, los únicos nombres identificados. José Omar Cortés Quintanilla, Martín E. Paniagua, Luis López, Francisca Bermúdez, Vicente Ríos, Vida Zúñiga, Erasmo Cortés, Juan José Martínez, Ramiro Avellán, Denis Trinidad, Ramón Silva, Julio Martínez, Adrián Peña, Ricardo Vargas, Julio Norori, Juan Marcos Bustos, Carlos A. García, Carlos Fajardo, Rafael Zavala, Mariano Castillo, Marcos Norori y héroes y mártires desconocidos. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos olvidado esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que cada 15 de julio esto no sea una efeméride especial? Que hayamos hecho documentales, que hayamos hecho libros, que hayamos rescatado a todos los sobrevivientes. Son los descuidos. Son los descuidos de todos. Eso es responsabilidad de nosotros. No es de nadie en particular, de nosotros, de todos. 15 de julio recordamos con justicia a Julio Buitrago Urroz. 15 de julio recordamos con justicia a José Benito Escobar, 2 fundadores del Frente Sandinista, caído. Uno el 15 de julio del 69, otro el 15 de julio del 78 en Estelí. Está bien, así lo tenemos que hacer. Pero tenemos que recordar a los de Belén. Si alguna vez tienen oportunidad, vayan, hablen con la gente, vayan al monumento. Hablen con la gente. Ahí están las madres de algunos de los asesinados o los hermanos. Ellos les cuentan. Ellos les cuentan. Quiero cerrar pues para que reflexionemos. De eso nos salvamos porque los derrotamos. Y quisieron regresar el año pasado. Son ellos, son los mismos. Esos que asesinaron a esos 84 personas ahí en Belén. Son ellos los que dirigían esa terrible matanza del año pasado. Con más de 250 muertos causados por ellos. Por gente que ha rescatado el espíritu somocista. Ellos. No se nos olvide. Y lo que hoy vivimos es por gente como la que resistió ahí en Belén. Por su familia, por todos nuestros héroes, por los héroes del 80, por los héroes del 90, por los héroes del año pasado. Y lo estamos disfrutando, defendámoslo, sepámoslo defender. Ni nos vendemos, ni nos rendimos. Trabajar, avanzar, combatir y vencer.
patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua.